¿Qué tal chicos? Muy buen día, habla José Luis Valenciano y trabajaremos el día de hoy lo que es el video sobre reproducción y sexualidad humana 2. Vamos a abordar lo que es el tema de sexualidad más específico y vamos a ver algunos conceptos que necesito que conozcan como sexo, género, algo sobre vínculos afectivos, lo que es el amor, lo que es madurez. Vamos a ver también lo que son infecciones de transmisión sexual y algunos métodos anticonceptivos. Comenzamos. Sexualidad humana, desde el punto de vista médico, psicológico y religioso. La sexualidad tiene como base el sexo biológico y es la expresión psicológica de los individuos como seres sexuados en una sociedad y cultura determinada, y es propia o exclusiva de los seres humanos. Ni el gato, ni el perro, ni ningún otro organismo tienen la fortuna de tener la sexualidad como los seres humanos. ¿Por qué es esto? Porque la sexualidad es un componente que permite el desarrollo pleno en todos los ámbitos a los hombres y a las mujeres. Y esto no se basa solamente en los órganos sexuales o en las relaciones coitales. Abarca una esfera mucho más compleja como la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Es por esto que al ser humano se le conoce como un ente biopsicosocial y trata de integrar todas las potencialidades dentro de una personalidad madura y responsable. ¿Para qué? Para una futura procreación. Para esto vamos a hablar un poquito sobre lo que es la madurez. La madurez se considera como un nivel o estado óptimo necesario, suficiente o requerido para el desarrollo de algo. En ocasiones hemos escuchado que se expresa o que nos expresamos de niños o de muchachos y decimos, oh, qué padre, es muy maduro. Bueno, ¿a qué se refieren con esa madurez? Bueno, que tiene un conocimiento suficiente o necesario para poder entender ciertos conceptos o ciertas ideas. Es por eso que la madurez lo vamos a manejar de esta forma. En el caso de la madurez para una reproducción o para una sexualidad se va a manejar en tres áreas: la madurez sexual, la madurez mental y la madurez económica. La madurez sexual se llega principalmente en la pubertad, cuando los órganos reproductores están en la etapa de mayor auge. Se consolidan, hay formación de espermatozoides y hay maduración, obviamente, de los óvulos. Llegan los caracteres sexuales secundarios y provoca que esta pubertad facilite que un hombre o una mujer puedan empezar a procrear. Pero obviamente esto no es suficiente. Se tiene que dar la madurez mental, que es la parte del conocimiento, el saber, el diferenciar qué está bien y qué está mal. Y esto obviamente tiene que estar ligado a la responsabilidad para que se pueda dar una buena unión de pareja, una buena relación de pareja, y que obviamente los hijos que vayan a salir de este fruto de amor, pues que tengan obviamente un cobijo. Y la madurez económica. La madurez económica es obviamente el que se tenga o que se cuente con un dinero suficiente para poder mantener a la familia, a los hijos y en este caso también a la pareja. Vamos a ver algunos conceptos básicos que necesito que comprendan. En las fichas que les voy a mandar después van a poder observar también algunos conceptos que les voy a agregar. Necesito que los tengan muy en cuenta. Entre ellos vamos a ver lo que es el sexo. El sexo es un conjunto de características anatómicas y fisiológicas de cada especie y marca la diferencia entre un hombre y una mujer en el caso del ser humano. Obviamente en el caso de los demás seres vivos diferenciará al macho de la hembra. A esto también se le conoce como sexo biológico. Por lo tanto, cuando alguien te pregunta si tienes sexo, claro que todos tenemos sexo. Desde el momento en que nosotros fuimos concebidos, nos podíamos diferenciar si éramos hombre o éramos mujeres. Desde el seno materno se pueden conocer eso. El género se asigna por los rasgos y conductas de cada grupo social y se considera adecuando una categoría al sexo. Esto es, se asigna el género en base a los roles y funciones que desempeña el individuo basados en el sexo. Si en este caso el organismo es un hombre, pues bueno, el género será masculino, porque tiene unos roles o funciones diferentes o un poco distinguibles de lo que hace la mujer. Y en el caso de la mujer, si su sexo es mujer, obviamente el género será femenino.
por sus tipos de roles o funciones. El erotismo y el amor se relacionan con el placer. Ambas están relacionadas con el placer y también están relacionados con lo que es la necesidad. Pero no solamente es esto, hay que administrar todo esto con moderación y poder diferenciar lo que es el amor y lo que es el erotismo. Ya lo decía José José en su canción de Amar y Querer, que el amar todo lo da y el querer solamente pretende servir. No es lo mismo ni el erotismo ni el amor. Sabemos que durante la adolescencia se da el despertar de la atracción sexual y es algo natural, pero hay que saberlo administrar adecuadamente. Los griegos usan una expresión que se llama ágape y se refiere al amor que busca el bien y la felicidad del otro, además de la satisfacción propia. En el terreno de la sexualidad, el amor juega un papel muy importante, pues da pleno sentido al placer erótico que el acto sexual proporciona. Sin embargo, el impulso sexual debe ordenarse a la razón de manera que seas tú quien decida con libertad y responsabilidad lo que más te conviene sobre tu vida sexual. No te forcen, que no te obliguen, que no te sientas agobiado. Esto se irá dando poco a poco y pues hay que ir paso a pasito para ir asegurando realmente las cosas y que después no tengamos complicaciones en nuestras vidas ni en nuestra salud. ¿Qué es la reproducción? Bueno, la reproducción es la función esencial de los seres vivos que permite la preservación de la especie y la conservación de la vida a través de sucesivas generaciones. Esto es una característica de los seres vivos que nos van a ayudar a que los organismos puedan crear seres semejantes a ellos y que estos organismos sean también fértiles. ¿Para qué? Esto se va a dar para que la especie se perpetúe. En algunas especies, la reproducción se da por apareamiento y se manifiesta por un impulso instintivo de atracción sexual entre machos y hembras, que en el caso de los seres humanos también se da un impulso instintivo, hay una atracción sexual del sexo opuesto y obviamente esto es a lo que le vamos a llamar el impulso. La sexualidad humana no solo se reduce a la genitalidad o contacto sexual, sino que también involucra pensamientos, sentimientos y emociones que influyen en todos los comportamientos. Los seres vivos tienen necesidades básicas para conservarse con vida, de tal forma que si no se atienden de forma adecuada y oportuna, sobreviene la muerte. A esto se le llaman necesidades vitales del individuo. A cada necesidad corresponde un deseo específico que podemos identificar sin posibilidad de confundirlo con otro. Claro que tú ya sabes diferenciar cuando tienes ganas de hacer del baño, si tienes hambre o si tienes algún otro tipo de gusto. Tú ya puedes diferenciarlo y no se confunde eso. De la misma manera, la necesidad de la atracción sexual es algo que no puede confundirse como sentir que quieres ir al baño cuando sientes una atracción. Las necesidades de unirse sexualmente son vitales. Obviamente, si no estás con una pareja no te vas a morir, no es algo que sobrevenga la muerte, pero sí va a provocar que la especie en algún momento, si es que no se llegara a dar la atracción sexual y no hubiera reproducción, la especie pueda tender a desaparecer. Obviamente sabemos que es complicado en el caso de la especie humana, pero pues no podemos dejarlo de lado. Hay que aprender a controlar el impulso sexual hasta adquirir la madurez adecuada y la capacidad de asumir compromisos sin que esto afecte su vida o nuestra salud. En el caso de los seres humanos, al igual que muchos otros organismos, participamos de la condición sexuada, esto es, hay machos y hay hembras, y esto da un impulso instintivo vital para asegurar la conservación de la especie. En el caso del Homo sapiens, que es racional, no solo tenemos la relación sexual, no se busca solamente la relación por tenerla, sino que se vive una sexualidad integrada en toda nuestra persona, en donde se involucran nuevamente lo que son los sentimientos, las pasiones y las emociones. El acto sexual tiene relación con la reproducción, pero también es la capacidad de expresar amor hacia tu pareja y experimentar el placer, así como la de establecer un vínculo afectivo duradero. En este caso, cuando hablemos de vínculos afectivos, no solamente vamos a hablar de pareja. Un vínculo afectivo es aquella relación con la que nosotros podamos tener una unión, un sentimiento
mutuo, y en el caso se puede llegar a dar un lazo con la paternidad, con la maternidad, y en el caso de un vínculo filial que se da dentro de la familia. Hay que recordar que se vale decir no. No te sientas obligado, no te sientas orillado. Esto no son retos, no es algo que debas de tomar a la ligera. El instinto sexual es un elemento que manifiesta la sexualidad y puede ser un atractivo del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. La finalidad y trascendencia de la reproducción es la procreación de los hijos, aparte de lo que es la relación o el vínculo afectivo hacia la pareja. Esto se da por una complementariedad. Esto es que las características sexuales propias del hombre o de la mujer son complementarias una del otro. El hombre y la mujer son complemento uno del otro, tanto anatómicamente, fisiológicamente, como de manera de vínculo afectivo. En lo afectivo y en lo espiritual forman una unidad que es capaz de transmitir vida. Vamos a ver lo que es la salud sexual. Hay que recordar que en los seres humanos se habla de sexualidad y no solo de sexo, pues la salud sexual en las personas también se refiere al estado de bienestar que alcanza al vivir de manera integral la sexualidad y que por tanto abarca razones y emociones, sentimientos y deseos, y estos trascienden en los actos biológicos sexuales. Como cualquier otra de nuestras acciones, el ejercicio de la sexualidad tiene consecuencias que repercuten directa o indirectamente en nuestra salud. Uno de los mayores riesgos a los que nos podemos enfrentar en el ejercicio de una vida sexual irresponsable o desinformada es el contagio de alguna infección de transmisión sexual, a lo cual vamos a conocer como ITS. Por ello es importante que conozcamos las implicaciones que puede llegar a tener una vida sexual activa, ya que las personas no solo hemos de responsabilizarnos de nuestros actos, sino también de las consecuencias que estos pueden llegar a tener. La OMS reconoce 23 diferentes tipos de infecciones. Vamos a ver en este caso lo que es la sífilis, la gonorrea, la uretritis, el papiloma, el herpes genital y lo que es hepatitis tipo B. Les dejo este recuadro para que puedan checarlo. Vamos a ver lo que es el agente patógeno, el mecanismo de transmisión y las lecciones características o específicas de cada una de estas infecciones. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida se manifiesta entre 5 y 10 años después de la infección viral. Se caracteriza por una disminución del sistema de defensa del organismo y este padece por otro tipo de enfermedades infecciosas que normalmente no podrían ser graves. El agente patógeno es un virus que se llama VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Los síntomas pueden manifestarse con fiebre, adelgazamiento, cansancio progresivo, entre otros síntomas. Se puede transmitir por una relación sexual con una persona infectada, transfusiones de sangre contaminada, el uso de jeringas no esterilizadas y puede transmitirse también al hijo durante el embarazo, parto o en la lactancia. En algunos casos se recomienda lo que es la estrategia ABC, que es la abstinencia, el ser fiel, el tener solamente una pareja y la recomendación de uso del condón o preservativo. Vamos a ver lo que son los métodos de planificación familiar o anticonceptivos. Vamos a ver cuál es la finalidad. La finalidad es impedir la concepción o el nacimiento. Cuando hablamos de concepción, hablamos de la unión entre un óvulo y un espermatozoide. A esto se le llama también fecundación. Se habla que los métodos también son ilícitos porque actúan contra la finalidad natural del contacto conyugal. Recordemos que esta relación o este acto, la función primordial o la finalidad es la reproducción y separa el aspecto unitivo y procreativo. ¿Qué consecuencias se pueden llegar a tener? Bueno, si se utilizan de una forma inadecuada los métodos pueden propiciar una infidelidad conyugal, un libertinaje sexual, se degrada la moral, puede haber divorcios y obviamente se puede tomar al hombre o a la mujer como un objeto sexual, ya que se puede dar la situación de
úsese y tírese. Todo esto es porque como no se llega a tener tampoco un hijo, pues bueno, no hay un temor a la responsabilidad. Hay varios tipos de métodos anticonceptivos. Vamos a ver lo que son los métodos naturales. Les dejo este siguiente cuadro en donde podemos ver lo que es el método por temperatura basal, el de ovulación Billings, el método sintométrico, la ducha post-coito, el coito interrumpido. Todos estos métodos naturales son de forma no invasiva. La mayoría de ellas son métodos en donde no se introduce realmente nada complicado al cuerpo. No hay sustancias que el cuerpo no produzca. El de la temperatura basal solamente es el tomar la temperatura y dependiendo del tipo de temperatura que se tenga, pues se podrá saber si la mujer se tiene una ovulación o no. La ovulación Billings se basa en el caso del moco cervical e indica el tiempo de fertilidad o infertilidad de cada ciclo. De igual forma, el método sintométrico se va tomando mediante una combinación de la temperatura basal y el método cervical y se crea también una estadística para saber los días que pueda llegar a ser fértil o infértil la mujer. La ducha postcoito hasta cierto punto son los que pueden llegar a tener un poquito más de invasión. Su nombre lo dice, es un lavado vaginal que puede llegar a perjudicar o irritar, en este caso la vagina, y provocar infecciones. El coito interrumpido es el salirse o el eyacular en ocasiones fuera, pero pues esto no garantiza que haya una fecundación. El otro método son los métodos químicos. Todos los métodos químicos tienen dos sustancias químicas. O se utiliza algún destructor o erradicador o espermicidas o se utilizan algunas hormonas. En este caso vamos a encontrar las pastillas de emergencia o plan B o las famosas pastillas del día siguiente, las mini píldoras, los hormonales que pueden ser inyectables en parches o los implantes y las espumas, jaleas o esponjas. Estos últimos son espermicidas completamente. Todos los anteriores serán hormonales que impiden o la ovulación o la implantación del óvulo fecundado. Algo que debemos de tener muy en cuenta es que cuando no hay una unión de un óvulo y un espermatozoide, no hay problema. Pero cuando hay una fecundación y este óvulo fecundado se interrumpe su implantación, se le conoce también como microabortos. No hay tanto problema en estos casos. El problemita es que en ocasiones se consumen estos hormonales cuando ya hay una implantación del cigoto y podemos llegar a tener abortos de fetos o de embriones de ya más tiempo de desarrollo. Los métodos mecánicos encontraremos el DIU, que se conoce como el dispositivo intrauterino, el diafragma, el condón o preservativo, que pueden ser masculinos y femeninos. También a estos métodos mecánicos se les conoce también como métodos de barrera. La función es el crear una barrera para que el óvulo y el espermatozoide no se unan y evitan la fecundación. En este caso el único que no va a evitar la fecundación al 100% es el DIU. El DIU lo que hace es que irrita lo que es el endometrio e impide lo que es la implantación del óvulo fecundado. El DIU también puede considerarse como un método químico porque está construido con cobre o algunos metales que hacen que cambie el pH en la vagina o en el útero y destruya lo que es a los espermatozoides. Y encontramos también lo que son los métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos más utilizados son salpingoclasia o ligaduras de trompa de falopio, que ya en realidad no es que se liguen,
se cortan las trompas de falopio, y en el caso de los varones también se cortan los conductos deferentes y el método se llama vasectomía. Hay otros dos métodos quirúrgicos un poco más invasivos, un poquito más complicados, en donde se le conoce la castración y la histerectomía. En la castración se retiran completamente lo que son los testículos, y en la histerectomía se retira trompas de falopio y útero. Son en casos extremos estos dos, ya cuando hay complicaciones de problemas fisiológicos o invasivos ya en alguno de estos órganos. Y recuerda que todo esto que hemos aprendido pues es para que sepas que se vale decir no. Cuando estés listo, cuando estés lista, cuando estés preparado, cuando estés preparada, todo llegará en su momento. Chicos, pues ya se terminó el video de sexualidad y reproducción humana. Vamos a trabajar después con otro video que se llamará reproducción sexual y asexual. Estén pendientes de ello y nos estamos viendo. Cuídense mucho, échenle ganas